Hola y bienvenidos a Gritones Podcast. Aquí creemos que cada persona tiene una historia increíble esperando ser contada. Una que puede inspirar, motivar y cambiar perspectivas. No importa de dónde vengas o lo que hayas vivido, lo que te hace único tiene un valor inmenso. Prepárate para descubrir el poder del grit, ese empuje que nos hace seguir adelante, incluso cuando el camino se pone duro. Y para escuchar historias reales que nos recuerdan que todos tenemos algo especial que aportar. Y si además de inspiración quieres tips semanales para dar un empujón extra a tu grit, date una vuelta por bralofiloteo.com y suscríbete a mi newsletter personal Gritones Hacks. Y no te olvides de darle like, suscribirte o seguirme, dependiendo de la plataforma donde nos escuches, para que el algoritmo juegue a nuestro favor y más personas puedan descubrir estas historias. Esto es más que un podcast. Es una celebración del viaje en esta dimensión. Nuevamente, bienvenidos. Esta es la historia de Hero Cronenwald, vecino de personalidades como Jacobo Greenberg y Timothy Leary, discípulo de Wim Hof y maestro de pranayama. Y es interesantísimo cómo pasó de ser animador para viajes juveniles en la tercera empresa más grande del mundo en este sector a dar talleres de evolución de conciencia a cientos de personas. Te dejo accionables y 5 puntos clave que aprendí en nuestra conversación. 1. Comer lava se hace una sola vez en la vida. 2. Utiliza la religión como puntos de referencia. 3. Por encima de todo, siempre sé amable. 4. El éxtasis es presencia absoluta más allá de la programación cultural. Y 5. Encuentra a los otros como tú. Aquí la tienen. ¿Y cómo te diste cuenta que no necesitabas sustancias o plantas o esta medicina sagrada ancestral que le llaman muchos para poder seguir tu evolución? ¿Cuándo o cómo te diste cuenta que no las necesitabas? Pues primero, el proceso, ese capítulo fue antes de escape. Entonces lo cerré antes de escape y el alcohol te corta también ahí los psicodélicos en el cerebro. Entonces esa fue como para mí una manera de meterme en la Matrix, consciente de que estás en la Matrix, entonces como que puedes jugar en la Matrix libremente, pero al mismo tiempo me ayudó a reintegrarme, ¿no? Para mí el Cancún fue, ok, ya estás volando, ya andas con un pie en otra dimensión y un pie en esta, necesitas regresar a la realidad consensuada humana porque hay un número infinito de puntos de referencia y modelos de lo que puede ser, podría ser o podrá ser la realidad. Pero si somos muy prácticos, hay un modelo de realidad consensuado humano que es el único punto donde todos medio nos ponemos de acuerdo. De que todos somos personas. Puede que seamos, ¿sabes? Como dicen lo de moros con judíos, pero somos humanos, terrestres y personas y compartimos la realidad terrestre, humana, judío-cristiana con distintas variantes, ¿no? Entonces, si no llegas a un punto de alejarte tanto de esa realidad consensuada que no puedes regresar, ya no sirves. A menos que vayas a estar en una cueva meditando el resto de tu vida sin tener contacto con nadie en estado de trascendencia final y ya vale madres cuando se muera tu cuerpo biológico, no sirves. No puedes ser práctico ni no puedes integrarte de forma práctica ni ser útil para la realidad si estás volando con un pie afuera de la Matrix sin integrar esto, ¿no? Entonces, para mí fue regresar a la Matrix y poder también como entrar y salir más voluntariamente. Eventualmente, después de que, cuando llegamos a la anemia, primero mi mamá es la que me dice, oye, escucha de este tipo de Wim Hof. Y yo, no sé, soy de Tepoztlán, si algo me sobra es el chamán que descubrió la cura para el cáncer, ¿no? Ya conozco a 100 de esos y no me la creo. Dijo, bueno, este tipo no es eso y es científico y al mismo tiempo es gratis y no pierdes nada y checa. Ya que 10 personas por alguna razón la misma semana me lo dijeron y que justamente andaba con todo el tema de Leary, que para cerrar ese tema Leary, su gran aportación es que deja un mapa de conciencia donde mapea 24 niveles que la conciencia dentro del cuerpo biológico humano puede sintonizar y mapea cómo pasar de un nivel de conciencia al que sigue, cuáles son las limitantes, cuáles son los cambios, cómo llevarlos a cabo.
Y básicamente es como una guía para acelerar la evolución individual de una persona, que es aprender a usar tu cerebro, aprender a usar tu sistema somático, la producción emocional, que estamos produciendo neurotransmisores, neuroquímicos que tienen la capacidad de alterar nuestra biología inmediatamente, ¿no? Una sustancia lo hace, un fármaco lo hace, pero ¿cómo aprendes tú a alterar tu bioquímica sin necesidad de algo externo, o sea, una planta o una pastilla, ¿no? Yo me encontraba como en esa onda de no quiero regresar a las plantas para experimentar estos cambios de conciencia que digo. Además, Leary no es que lo escribió porque él se metió a algo y dijo, esto es así, ¿no? Fue con el Govinda Lama, que es el previo al Dalai Lama, fue con los sacerdotes más altos dentro de la iglesia jesuita, fue con líderes de los primeros neurocientíficos, los primeros programadores y los líderes religiosos y espirituales de todo el mundo. Y junto con ellos escribió estas cosas, ¿no? Escribió un libro con el lama de esa época, donde es cómo usar la tecnología extática, que así es como él denomina él es Dios, porque luego no se dices LSD y por ahí te tapan algo, te banean. Y literalmente con el lama, le dio al lama esto y el lama le dijo, esto induce el estado mental que produce la iluminación, pero hay que aprender a meditar en este estado porque si no es masturbación trascendental, simplemente todos tus sentidos explotan y te tocan y entras en éxtasis, ¿no? Lo que tú quieres es esa energía dirigirla al cerebro a la capacidad del hardware de prenderse en vez de a la capacidad del software de enfocar la atención. Eventualmente, estos libros de Leary, que mucho lo que yo he ido haciendo con YouTube es todo esto que estuvo vetado muchos años, que hasta hace 10, 15 años que MAPS, que es una organización que lleva todos los estudios de Leary, de todas otras mentes maestras y genios del pasado y actualmente hay toda una nueva generación, logró que todos estos libros y estudios regresaran al público, ¿no? No se les promueve mucho, pero están en Amazon los libros de Timothy Leary, ¿no? ¿Y tú cómo llegaste a Timothy Leary, Jero? Por poema de Busca a los otros. En un momento que estoy depresión. Pero te apareció. ¿Te apareció el poema? Me apareció el poema, el algoritmo me escuchó decir que estaba deprimido y me sentía solo y tal cual me apareció YouTube, encuentra a los otros, Timothy Leary. Dije, órale. Okay. Y escucho este poema y digo, este güey me está hablando a mí. Yo soy uno de los otros, él es uno de los otros, él entiende dónde yo estoy. Él pasó por donde yo estoy pasando y dejó un manual para ayudarme a no morirme aquí, a no deprimirme y suicidarme porque estoy teniendo el clímax de la depresión existencial, de no encontrar un propósito, de no entender, no mames, un día desperté, tengo nombre, es como ¡puc! Y me dijeron, esta es la realidad, este es tu nombre, este eres tú, y esto es lo que tienes que hacer, ¿no? Y cuando empiezas a cuestionar todo eso, dices, güey, espera, ¿qué está pasando? ¿Dónde estoy, no? Soy este corazón que está aquí latiendo frente al infinito, literalmente frente al abismo cuántico que rodea el cosmos, y lo único que me mantiene frente a este misterio tremendo con vida es este pequeño corazoncito que está latiendo frente a esta bola de fuego que es el sol, en esta piedra que da vueltas alrededor de una bola de fuego en medio del abismo interminable, ¿no? Y me convencieron de que la realidad judio-cristiana es la correcta. Algo está fuera de lugar, algo no encaja aquí, ¿no? Cuando empecé a leer a Leary, que pues viene de la mano de toda una serie de filósofos, que a mí, él va a ser mi favorito hasta el fin de los días, yo creo. Bueno, hoy por hoy me gusta Jamie Wheal, que él además de ser máximo nivel mental por el sistema, eventualmente se convirtió en psiconauta y ha creado la filosofía del presente. Realmente creo que el único filósofo contemporáneo que realmente está al borde de información en cuanto a la innovación tecnológica y científica y al mismo tiempo integra la parte espiritual. Es Jamie Wheal, que lleva en gran parte pues esta parte de promocionar MAPS, que es la organización que sigue al día de hoy, que cofundó Timothy Leary. Así bueno, como tú llegaste a todos ellos, ¿no? Con el algoritmo y fuiste escarbando y fuiste leyendo y demás. En este bypass que vives con el mundo de la respiración, ¿cómo conoció tu mamá a este personaje que te decía, debes de conocerlo, por favor, Jero, ábrete? Pues bueno, graciosamente ella me lo recomendó, pero ella no lo había hecho, había escuchado, ¿no? Entonces
Yo lo empecé a hacer en mi casa, lo hice por 4 años porque me curé a la semana, o sea, una semana de hacer la pura respiración todos los días, media hora, y perdí todos los síntomas de anemia y no regresaron. A los 2 años de hacerlo, mandé a traer, me organicé con uno de los doctores que estuvo en uno de los primeros estudios y el primer viaje al Kilimanjaro que hace Wim Hof con toda esta gente en traje de baño. Entonces él fue el que me entrenó para hacer el ice bar yo por primera vez y seguí durante 4 años haciéndolo diario. Le dije a mi mamá en ese entonces, que era el 2022, oye, tú tienes que empezar a hacerlo también. Tú me lo recomendaste, fuiste la primera, me sanó, me da una energía diaria, sobre todo la respiración, pero el hielo es lo que te da el boom de adrenalina y dopamina, ¿no? En combinación con la respiración. Entonces yo le compré una tina, le mandé una tinita para que comprara 10 bolsas de hielo si lo intentara en su casa, aquí en Mazunte, porque yo estaba en Tepoztlán. Y justo le llega la tinita y ella se va a un tour de delfines que hacen aquí, que a ella le gustaba mucho ir muy seguido. Ya creo que después de esa no volvió a ir porque no va a haber ninguno mejor. Y en el barco junto a ella está Wim Hof. Y de repente le dice, oye, no, tú eres ese tipo, ¿no? Sí, yo soy ese tipo. Le dice, ay, mi hijo me mandó una tinita para hacer tu cosa. Y él dice, mira, pues qué bueno que me lo dices porque tengo unas celebridades de Hollywood, de las más grandes. No voy a decir los nombres, sí, pero chonchas, que tenemos un grupo de bienestar mental y estoy haciendo videos haciendo ice bath por todo el mundo y ellos lo están compartiendo. Podríamos grabar uno en tu casa. Y pues pasa 1 hora y mi mamá me manda este video donde está en su tina con hielo hasta el cuello, con Wim Hof saltando alrededor de ella con la guitarra, cantando y gritando su nombre, ¿no? Y pasan unas horas y suena el celular y es su esposa y me dice, oye, Jero, soy la esposa de Wim Hof, Erin, queremos conocerte, a Wim le llamó conocerte, ¿no? Vamos a salir para Tepoztlán pasado mañana. ¿Estás bien con eso? Nos podemos quedar contigo, escuchamos que tienes un hotel, ¿cuánto nos cuesta la noche? Y yo les dije, ¿cuánto les pago, no? Para que vengan. Así, sí, ¿qué? Y tal cual al día siguiente, o 2 días después, a las 8 de la mañana, estaban aquí en la entrada de tu casa en Tepoztlán, bueno, allí, porque ahorita estoy en Mazunte. Y en ese entonces yo estaba con una depresión emocional por un breakup con mi pareja de varios años. Y pues a ver, dije, si la respiración me curó la anemia, también me puede curar el corazón. Y estaba más difícil. Ahí no fue media hora diaria, fueron 3, 4 horas para sentirme bien, ¿no? El primer día que lo empecé a hacer, porque digo, de ahí fue ir cada vez más profundo, básicamente fue esta sensación de, pues fueron 4 horas de no parar de respirar, porque hasta que neta no sienta tristeza y me sienta pleno, no voy a parar de respirar, sea 1 hora o 3 días. La primera hora me costó mucho entrar en presencia, se iba mi mente para acá, para allá, hasta que como que empezó a surgir. Wim habla mucho de que cuando respiramos, como nuestra atención se va al cuerpo en vez de estar en la mente, nuestra energía eléctrica literalmente empieza a nutrir a 50 trillones de células que son nuestro cuerpo, son yo, ¿no? Entonces, pero podemos hacer una breve intro de quién es Wim Hof. Sí. Contextualizando, Wim Hof, creído un loco de los medios, rompió 25 récords Guinness, considerados todos imposibles y todos mortales, la mayoría relacionados al hielo, pero también a simplemente proezas inhumanas de ser congelado 3 días, a subir el Everest, a pasar el Pico Muerto usando a menos 70 grados, usando traje de baño y tenis. Dijeron que él era un mutante, se prestó para estudios donde descubrieron que lo que él hace lo podía hacer cualquiera y además descubrieron que no solo tiene capacidad de controlar su temperatura, sino que tiene capacidad de controlar la producción de los neuroquímicos que generan los estados mentales asociados al bienestar y básicamente tiene la capacidad de producir cualquier
estado mental, de lo más sencillo y más calma, por así decirlo, a mucha adrenalina, a estados psicodélicos muy fuertes, produciendo de forma natural y voluntaria DMT, que es el psicodélico más fuerte que existe, en cantidades por encima de la que consigues cuando te lo tomas en una planta, y todas producidas por él mismo. Entonces tiene la capacidad de sanar su cuerpo, de crear el estado mental que quiera o de producirlo, para ser un poco más precisos, y al mismo tiempo de alterar su temperatura, y pues todo esto también mejora su resistencia física. La pineal juega un papel muy importante. Sí. Todo el tema de los cambios en la conciencia se está estudiando actualmente. Yo, de hecho, pues no puedo hablar mucho más de lo que hay. Mi recomendación máxima es este documental DMT Quest, donde justamente toman la exploración de la búsqueda de lo que es el DMT, y toda la mitad del documental usa a Wim Hof como ejemplo, porque pues él es la primera persona que en laboratorio demuestra que tiene la capacidad de producir DMT voluntariamente cuando él quiere, usando la respiración como medio para ello, ¿no? Le hacen un antidoping antes y después, y puede subir su dopamina como si se hubiera dado 8 sobredosis de sustancias que te matarían para llegar a ese estado, ¿no? Y que la gente es tan adicta a estos estados que se muere consumiendo. Y Wim nada más se pone a respirar de una forma por un tiempo determinado, y produce mucha más dopamina, mucho más duradera y sin la decaída, porque todo es producto del cuerpo, y después de eso el cuerpo lo metaboliza, no le crea desajuste, ¿no? Sino que al revés, reentrena al cuerpo para que su nuevo estado mental default. Tristemente, los libros de psicología dicen que la apatía y la ansiedad son el estado natural del ser humano. O sea que por fact nuestro estado es la apatía, la búsqueda de ausencia de emociones porque sentimos dolor y tristeza y miedo y depresión y ansiedad, ¿no? Y él lo que nos dice es, no, a ver, todo estado mental normalmente es una reacción a un suceso o algo que está pasando externamente. Me dices te quiero y mi corazón produce oxitocina y siento bonito, pero la oxitocina y el sentimiento están haciendo de ti. Tú eres la fuente y tú puedes aprender a sintonizar con la parte de tu cuerpo que produce un neuroquímico específico, o casi nunca es uno específico, son siempre una cascada que van acompañados, y tú tienes la capacidad de voluntariamente hacer un ejercicio que te permite hacer eso, ¿no? Entonces aquí para mí, por un lado, cuando empiezo a hacerlo 3-4 horas, que involuntariamente, porque no sabía. Ya tenías ahí a Wim Hof al lado. Cuando todavía no. Esto es un mes antes de que llegue Wim Hof a mi casa. Yo estoy respirando 4 horas diarias, entrando en estos estados psicodélicos sin entender qué está pasando, sin miedo, porque los reconocía de mi periodo. Ahí vamos a ponerle el chamánico. No me considero un chamán ni mucho menos algo parecido, pero fue un periódico de chamanismo, ¿no? De educación. Claro, pero estabas interactuando ahí con sustancias 2 años. Aquí, pues, se te hace familiar, ¿no? El efecto. Que digo, hace rato que hacías lo más top. Estuve con en un momento, director de genética de la UNAM, yendo a estas experiencias, ¿no? Entonces era ir con los que llevaban el linaje de quien descubrió el cambó y el ayahuasca, pero ir con él además de la mano de una de las mentes más prominentes de nuestro continente. Entonces, tenía eso ahí, entendía un poco de neuroquímica, un poco de biología y un poco de la experiencia directa de estos cambios. Estaba asustado de que no sabía si ya me había explotado una vena en el cerebro, porque no entendía, solo sabía que si me mantenía respirando de una forma determinada X tiempo, llegaba un punto en el que mi conciencia cambiaba tanto que la persona que yo era después de ese cambio a la que era antes no era la misma, por el acceso a información y todo lo que pasaba dentro de mi cabeza, ¿no? Además de que cambia también la interpretación interna de la información externa. Cada segundo estamos recibiendo millones de bits de información externa a través de cada una de nuestras células, de todos nuestros nervios y de nuestro sistema cognitivo. Nuestro cerebro filtra el 99.9 de esa información para que conscientemente no nos sobresaturemos con el exceso de información, pero al mismo tiempo nuestra identidad está limitada a lo que se puede crear con acceso a 50 a
120 bits de información por segundo, o bueno, por medida de tiempo, en vez de los millones que realmente se están procesando. O sea, de repente abres como la parabólica de bits, así, boom, ¿no? Y te haces consciente de toda esta información que tu cuerpo está recibiendo, de, como le dice Leary, el casi sobresaturante sentimiento de sentir directamente la energía pura golpeando tus terminaciones nerviosas, y de repente empiezas a salirte inclusive de la visión directa tridimensional, holográfica, material de la realidad, y empiezas a percibir auras, empiezas a percibir el movimiento electromagnético y la naturaleza ondulatoria de la realidad. Tú ya estabas ahí con la respiración. Ahí estaba, y estaba muy, muy feliz porque cuando bajas de ese estado traes dopamina, oxitocina, serotonina, anandamida, que la anandamida es el neurotransmisor que produce el cerebro, que es el relativo al estado de alta devoción religiosa, éxtasis, amor, orgasmo, y también está asociado en gran parte a este neuroquímico y lo produces en altas cantidades cuando llegas a este punto de respiración, ¿no? Endorfinas, que es una forma de morfina 40 veces más fuerte que la heroína y que produces también en cantidades altas. Entonces, no solo es un analgésico que te quita el dolor físico, literalmente, sino que además viene mucho de la mano con esta parte más del cannabinoide que te genera humor y sensación como de alegría, ¿no? Y de risa interna. ¿Y esos neuroquímicos se segregan de diferentes partes del cerebro o la pineal es la que fundamentalmente genera estos efectos? ¿Cómo lo describirías? Todo está conectado, no puedes separar una cosa de otra porque el sistema cardiovascular es el que se encarga de la distribución del oxígeno y en gran medida de la producción de ATP, porque pues, manda el oxígeno a las células lo toma junto con los azúcares y crea energía. Cuando uno empieza a tener más oxígeno y más energía, también por el exceso de oxígeno y la baja en dióxido de carbono, se desinflama el cuerpo y se alcaliniza. Cuando el cuerpo está alcalino, recibe más oxígeno y sube la saturación de oxígeno y los órganos empiezan a funcionar mejor. Entonces, algunos órganos producen ciertos neuroquímicos que cuando llegan al torrente sanguíneo y entran al cuerpo, llegan de un órgano a otro y este neuroquímico es la llave que abre esta puerta y genera otro que es la llave de esta puerta y Entonces, todo está correlacionado. Llegamos al final a la pineal, que no puedo, y yo puedo hablar con especulación porque no tenemos como especie suficiente información todavía de qué pasa en la pineal. Acaban de descubrir ya, estamos hablando de que ya el gobierno de Estados Unidos, la página con todos los artículos médicos lo aceptó como un artículo válido, un artículo que muestra que hay cristales sensibles al movimiento dentro de la pineal que son fotoeléctricos o que producen una carga eléctrica cuando hay un movimiento de contracción y dilatación constante. La respiración genera este movimiento de dilatación y contracción que llega al cerebro, que también tiene toda una serie de ganglios por dentro y de fibras que están conectadas al sistema cardiovascular y que reciben el oxígeno y se inflan y se desinflan ligeramente. Cuando el cerebro empieza a recibir más oxígeno, el cerebro empieza a entrar al hipotálamo, empieza a entrar a las partes más profundas que crean las conexiones del cerebro al cuerpo. Y cuando uno se pierde en la respiración y deja de pensar, entra en una presencia muy, muy especial, donde poco a poco te empiezas a sensibilizar más, despiertas un sexto sentido, la interocepción, que es la capacidad de sentir tus órganos por dentro y un poco voluntariamente también controlarlos. Y empiezas sintiendo la sangre en tus venas, que suena como, ay, ¿y eso qué? No, bueno, cuando sientes la sangre en tus venas, tienes 100,000 kilómetros de sistema cardiovascular, 3 veces la vuelta al mundo en venas y arterias, ¿sabes? Sentir 100,000 kilómetros de venas y arterias al mismo tiempo inflándose y desinflándose es muchísima saturación de información, ¿no? Ahora eso es un nivel, porque cuanto más te vas sensibilizando, empiezas a sentir tus órganos moviéndose, regurgitando, moviendo cosas, empiezas a sentir tus manos, tu corazón, tus pies, tu cuerpo por dentro. Y la pineal tiene fibra óptica. De hecho, podríamos decir que vemos desde la pineal. Los ojos son como
los binoculares y la pineal es literalmente un pedazo de fibra óptica dentro del cerebro que está viendo la información que reciben y filtran los ojos. Pero la pineal, todo esto es donde especulo en mi forma de exponerlo, pero tiene la capacidad de moverse. Yo como lo entiendo es que cuando tú estás dormido y tienes un sueño, la pineal cambia su posición ligeramente a una en la que el cerebro genera una simulación, un holograma de una realidad alterna donde tú eres la Matrix, tú eres el sujeto experimentando la Matrix y tú eres la plataforma para que la Matrix y el experimentador existan dentro de un sueño, ¿no? Entonces, cuando tú estás teniendo un sueño, literalmente tu cerebro deja de enfocar hacia estos binoculares y enfoca hacia otra parte del tercer ojo o la pineal. Me imagino como un planetario adentro de tu cabeza, ¿no? Cuando estás acostado. Tú ya estabas viviendo todo esto antes de conocer personalmente a Wim. O sea, tú ya estás viendo esto. Buscando a instructores del método Wim Hof que me dijeran qué chingados me estaba pasando. Todos me decían, respira 30 minutos, ese es el protocolo, porque estás haciendo 3 horas, ¿no? Yo nunca he respirado más de 40 minutos, entonces no tengo nada que decirte, ¿no? Y oficialmente lo que se sabe clínicamente que tiene resultados conocidos son esos 40 minutos. Más adelante conocí también a Stanislav Grof y empecé a conocer la respiración holotrópica que viene además de todo este movimiento de los 60s y también cargado de pues, este peso de Harvard revolucionario. Su precursor es Stanislav Grof, que es también pues, una de las personas para mí más influyentes, importantes e impactantes en el campo de la psicología. Pero en ese momento no tenía idea, ¿no? Llega Wim y lo primero que le preguntas es eso o le preguntas otra cosa. Lo primero que hago ¿qué está pasando, güey? Me dice, vengo 3 días a tu casa. Yo le digo, muy bien, los primeros 2 días no sabía ni qué hacer. Le llevaba café 5 veces al día para estar cerca y estaba ya al servicio. ¿Cómo te ayudo? ¿Qué necesitas? ¿Cómo hago su experiencia mejor, señor Hof? Ya el tercer día, en un momento que pues dije, este es el último día que va a estar, tengo que aprovechar. Me le acerqué con 1 litro de café. Nos pusimos a platicar de cualquier cosa. Le dije, oye, me gustaría compartirte mi experiencia respirando en primera persona, a ver si tú me puedes dar una explicación. No tanto quizás científica, porque sé que él busca mediáticamente siempre apegarse tanto como puede a lo clínico, a lo que nadie puede llegar a decirle, eso no es cierto, eso es chamanería, ¿no? Eso te lo inventaste tú. En este caso sí, esto es algo un poco más personal, entonces nos salimos de este marco científico. Y pues yo le empiezo a decir, oye, pues tuve esta experiencia, respiré, de repente brotaron pensamientos, entonces me enfoqué en la sensación de la respiración, intenté hacer el pensamiento a un lado hasta que desapareció, empezaron a brotar emociones y permití que las emociones salieran y respiré y lloré, respiré y grité, respiré y sacudí como si estuviera en un exorcismo, ¿no? Salían llantos, gemidos de todo este dolor hasta que me sentí vacío de emociones. Y seguí respirando y empezó a surgir mucha energía. Seguí respirando, surgió más y más y más y más y más. Y de repente sentí como que daba vueltas esta energía por mi cuerpo, como encontrando un circuito y de arriba abajo. Y como yo le dije, pues sentí como que había un torbellino de energía a mi alrededor que daba vueltas más y más y más y más y más rápido. Y de repente fue como un zoom, 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 ¡pa! Y mi percepción de la realidad, la información que recibí, ya no hay un marco humano que pueda usar para describir lo que hay allá. Tengo que usar palabras que van más allá de la realidad consensuada humana, ¿no? Y él se empezó a cagar de risa y me dijo, Jero, con el shum, 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 pa, lo describiste todo. Y me dijo, no te preocupes, no te asustes, vas bien. Si lo tuyo es este camino más espiritual, más de búsqueda de dónde está el límite, yo personalmente te sugiero continuar. Y me dijo, creo que ya sé por qué vine acá. Se terminó quedando 2 semanas en vez de 2 días, que fueron increíbles porque pues sí, todo el día me daba consejos, tips, mucho menos de, pues sí, clínicos y mucho más directos de cómo entrar en este estado, cómo salir, qué hacer en ese estado, las técnicas y habilidades que uno puede desarrollar en estos estados, Digo, no quiero decir mucho más allá que quien nos escucha, que vea el documental de DMT Quest, donde se ve el encefalograma que le hacen a Wim y cómo pasa de 5% a 98-100% de actividad neuronal
en 1 hora de pura respiración, ¿no? Que eso personalmente, ¿cómo se siente? Pues es pasar de percibir el 1% de la información que tu cuerpo está procesando a percibir toda. Yo no sé si personalmente no me he hecho un electroencefalograma respirando, pero entonces no sé si he llegado al 100% de actividad neuronal, lo que quiera decir eso, pero sí sé que he llevado mis sentidos a un punto de salirme de esta visión de la realidad y poder entrar en un estado donde tienes acceso a mucha más información interna, como a procesar y ver cosas o percibir cosas de la realidad que normalmente no ves en el filtro o la sintonización de la realidad tridimensional, que también, pues gran parte de que veamos la realidad como la vemos es por los filtros del lenguaje y cómo el lenguaje programa el cerebro para ver y no ver ciertas cosas, para hacerlo más conveniente para la sobrevivencia de la especie y la producción de una realidad neuronal social consensuada que también está destinada a actualizarse con el tiempo, ¿no? Sí. Fíjate que te quiero decir algo que escuchándote ahorita con esta gran narrativa y relato de tus propias experiencias, que me parece impresionante cómo ya llevabas 4 años aplicando la respiración de Wim Hof y tu mamá se lo termina encontrando en una lancha. O sea, me parece que son de estos grandes misterios del universo que si alguien hoy toda duda, güey, que tú tenías que conocer a Wim Hof, me cago de la risa porque estabas destinado a que Wim Hof hoy, pues sé que es tu amigo, sé que es tu maestro, sé que es tu mentor. Bueno, yo creo que la relación ha progresado muchísimo. Pero fíjate que hoy está muy de moda el tema del ice bath, ¿no? Del baño de hielos en redes sociales, todo el mundo lo aplica en su casa, ya hay marcas, ¿no? Que hacen tinas carísimas. Y cuando yo viví la experiencia contigo, y la verdad lo digo con respeto y no quiero que nadie lo tome a mal, pero lo que menos me importaba ya era meterme a los hielos, cabrón. O sea, y Wim Hof está relacionado como el hombre de los hielos o el Iceman, ¿no? Y no sé si este tema de los hielos es la cereza en el pastel. ¿Cómo lo describirías tú, Jero? A ver, a partir de ahora, nada que yo diga tiene peso directo oficial de lo que sea Academia Wim Hof. Quiero que quede claro que es mi forma de verlo y opinión. Voy a intentar también apegarme siempre a la ciencia y lo demás, ¿no? Por un lado, como construyendo un poco el caso, para mí, pues, todo el método Wim Hof es donde se integra todo, ¿no? Porque de repente llega esta práctica donde, por un lado, digo, lo espiritual fue lo último que a mí me llegó. Primero fue la parte de salud, la parte de entender que había ciencia y biología celular y neuroquímica asociada a los cambios que se dan en el cuerpo con la respiración, ¿no? Entonces, pues para mí se volvió algo apasionante desde el primer día, que además cuando yo lo hice por primera vez fue con un video en YouTube de una entrevista donde Wim Hof no te guiaba, porque todavía no lo enseñaba, así como que todavía estaban haciendo el método. Él no había hecho videos guiados, entonces él te decía, sí, ¿quieres subir el Everest desnudo conmigo? Respira 40 veces así, hasta que sientas como electricidad y luego deja de respirar hasta que sientas que te vas a desmayar y luego lo repites 4 veces y eres inmortal. Y así lo hice yo, ¿no? Luego el doctor Bart Biermans ya me enseñó en persona cómo hacerlo. También me tomé los cursos ya oficiales digitales de Wim. Pero pues así fue como yo entendí. No había, y todavía no ni siquiera daban como públicamente los estudios clínicos. Había 3, ahorita hay 17, 18, si no me equivoco, y como 5 o 6 que siguen haciéndose, ¿no? Hay 3 premios Nobel de medicina que estudiaron a Wim. Y uno al que nominaron, o sea, uno que ganó el premio Nobel de medicina por los estudios sobre Wim Hof. Entonces estamos hablando de que pues, ha crecido mucho y hay mucho conocimiento que se ha conseguido que antes no había.
Entonces, cuando pues, yo llego a esta parte de la experimentación más psiconáutica y de los cambios en la conciencia, literalmente, pues para mí es que necesito a Wim Hof. No veo a otra persona en la Tierra que me pueda explicar esto porque él desarrolló este método. Y a ver, o sea, yo tengo una escuela de pranayama en línea con un chingo de técnicas abierta al público, gratis para todo el que quiera aprender. Pero la técnica de Wim Hof para mí es la más fácil, la más profunda, la más fuerte, la que crea cambios la primera vez sí o sí y lo sientes, sea un cosquilleo en las manos, que hay gente que en 15 minutos activa y accede a estos cambios de conciencia más fuerte. Entonces realmente para mí fue todo en un lugar, cambios de conciencia, potencial biológico y humano, ¿no? Salud y bienestar, desarrollo también de esta capacidad de resiliencia psicológica, porque al final las emociones que estás sintiendo te da la capacidad de sentirlas, lo que duele, a veces lloras y gritas porque sientes dolor cuando estás respirando, pero literalmente lo que está ahí atorado se libera y de repente no sabes ni qué lloraste, de dónde vino el trauma, pero liberas algo en segundos que podrías haber hablado en terapia 5 años del tema sin tocar la emoción y soltarla. Y en segundos tal vez ni sabes de dónde salió y Claro. sueltas, ¿no? Entonces cuando llega Wim a mi casa y me dice, Jero, no sé ni por qué estoy aquí, pero aquí estoy, para mí ya se me explotó una vena y me volví loquito, ¿no? Al mismo tiempo no fue eso, fue literalmente, pues yo tampoco sé por qué estoy aquí, Jero, pero el universo me guió acá, vamos a hacer algo y ya cuando se vuelve pues realmente más mi maestro, me siento como un discípulo oficial. En cuanto a nuestra relación, aunque pues él siempre dice que somos hermanos, que él es el hermano mayor que me viene a enseñar, que no hay maestro y discípulo, pero también me dijo, si quieres, eres mi discípulo y sí soy tu maestro y me puedes tomar como tu mentor, ¿no? Porque esto ya va más allá de lo académico. Y pues ya cuando llega y me empieza a dar pues todo esto, es como, o sea, él me dice, Jero, tómalo. Cuando enseñes oficialmente un curso del método Wim Hof, no te puedes salir de lo que es el método Wim Hof porque hay ciencia, porque hay estudios y es como es de una manera. Pero tú quieres explorar, practicar, hacer experimentos, haz tu propia variante, ¿no? Entonces, hoy por hoy yo estoy en un espacio donde todo se mezcla porque ahora tengo grupos, digo, el más grande hasta ahorita ha sido de 150 personas respirando 2 horas. El método Wim Hof se hace 20 minutos. Aquí ya son 2 horas donde yo hago lo que a mí Dios me da a entender que tengo que hacer para que estos grupos todos juntos pasen por esta catarsis psicoemocional donde te sales de la identidad y del ego y entras en el cuerpo y en la presencia profunda más allá de una biografía, de una identidad. Te vuelves en el aquí y ahora, el universo entero expandiéndose y contrayéndose desde un punto focal finito, ¿no? Pero eres el infinito a través de este finito manifestándose. Ahí quiero hacer un doble clic, Jero. ¿El pranayama qué es y cómo lo vinculas con toda tu enseñanza o todo lo que has aprendido? El pranayama literalmente se traduce como control de la energía vital y son toda una serie de prácticas y técnicas yógicas que yoga, más allá de todo, quiere decir unión. Es toda práctica que nos lleva a la unión de la mente con el universo, del yo con el todo. El pranayama es la parte técnica y práctica que crea esos cambios a través de alterar los patrones de respiración. De hecho, Wim Hof no ha inventado nada, ¿no? Sus técnicas ya hay 15 técnicas de pranayama que ahí si tú las juntas creas el método Wim Hof. Está el tumo, que es muy similar al método Wim Hof y que es donde Wim también saca la parte, solo que el tumo requiere 20 años en la cueva de práctica diaria. Con Wim Hof llegas al mismo lugar neuronal o en cuanto a la onda del cerebro en 3 o 4 días, con lo que en tumo, por toda la disciplina e ideología que puede haber detrás, te puede tomar 20 años, ¿no? Pero el tumo ya hace 2000 años, los taoístas, los chinos, los yogis hindúes sabían que si tú inhalas 40 veces, presionas el oxígeno sin exhalar, algo pasa. Ellos no decían, es que la presión del oxígeno sube la glándula pineal que está cubierta de vasos sanguíneos que se llenan de oxígeno y de sangre, lo que hace que se le rompa esta capa que se le calcifica alrededor y se desintoxique de volada, y al mismo tiempo el exceso de electricidad parece que crea este producto que es el DMT, además de muchas otras hormonas que directamente e inmediatamente cambian la conciencia. Los yogis decían, inhalas profundo, pones tu atención en el Tan Tien, lo presionas y eso activa el canal de Pingala, Ingala, la verdad no me acuerdo, Pingala y el otro.
que es el canal derecho, izquierdo, trasero y delantero, que por esta presión energética suben el fuego interno al tercer ojo que empieza a producir la realidad de arco iris, ¿no? Que la realidad de arco iris, literalmente este arco iris que muchos ven que representa la bandera de los hippies, es el espectro electromagnético, son los colores que se están difuminando que emanan del cuerpo y que el cerebro tiene la capacidad de ver, sea con consumo de sustancias o sea a través de meter más sangre y oxígeno a la pineal para cambiar cómo está funcionando, ¿no? Entonces, pues para mí fue pasar de guiar a 2,000 o 200 o 20 personas en la fiesta a guiar a 150 personas a entrar en este estado, a ir entrando en un ritmo de respiración, acceder. Cada quien descarga y ve algo diferente cuando estamos ahí y luego bajar a todo el grupo de vuelta al estado de conciencia tridimensional, ¿no? ¿Siempre rematas con hielos o no? No Depende. A ver, el hielo, que era la pregunta. Por un lado, fue la excusa que hizo famoso a Wim, ¿no? Que él controlaba su temperatura y que pues primero esto no lo hacía por salud, ni lo hacía por nada, lo hacía porque le pagaban por subir corriendo el Kilimanjaro en pelotas. Por accidente, el hielo llevó a que lo estudiaran para ver cuál era su secreto y esto fue la respiración. Y la respiración realmente es la que crea todos los cambios. El hielo sube la dopamina, desinflama el cuerpo, alcaliniza, tiene toda esta parte de beneficios por sí solo. La respiración tiene sus beneficios por sí sola, que para mí son la base de todo, pero cuando hacemos la respiración y luego entramos al hielo, pasan tres cosas. La primera es que la gente va para tomarse fotos para Instagram y decir que lo hizo. La segunda es que los efectos del hielo catalizan los de la respiración y los de la respiración los del hielo. Entonces, la respiración te puede llevar hasta acá, el hielo te puede llevar hasta acá. Cuando las haces juntas, rompes un límite biológico que de forma inmediata te permite conocer un estado humano, superhumano, ¿no? Tú respiras 40 minutos, de ahí saltas al hielo y tu dopamina sí o sí va a subir de 2 a 8 veces, ¿no? Dependiendo de cada persona, del tiempo, de lo frío, varía. Pero de que va a subir y de que el resto del día te vas a sentir desde un estado de conciencia de mayor bienestar sin que haya una causa externa, porque aquí no es como me compré un Ferrari y me siento feliz porque ahora tengo un Ferrari, es como me siento feliz porque mi cuerpo está generando los químicos que me hacen sentirme feliz. Entonces ya no necesito un Ferrari porque esto, de hecho, en cuanto a cantidad de neuroquímicos, me está produciendo una sensación de felicidad que es 100 veces más alta que la que me puede generar la compra del Ferrari, ¿sabes? O de lo que quieras. Entonces te das cuenta que tú tienes la capacidad de controlar tu estado mental, tu felicidad, tu salud, en mayor parte, o sea, y también haciendo la recapitulación es la foto de Instagram, el intercambio de los beneficios que te genera cambios inmediatos, lo sientes. Te digo, sea poquito lo que sentiste o no, tú respiras 4 veces haciendo el método Wim Hof, algo vas a sentir. Y la mayoría de gente está acostumbrada a que le digan esto te hace bien, pero no lo sientes, ¿no? Te tomas la pastilla, te está sanando, pero pues al rato te vas a sentir mejor. Te tomas la sustancia, sientes mucha energía, pero de repente estás ahí y de repente lo pierdes, ¿no? Te hacen el chamanismo y la limpia, perdona. Te dicen, te pasé el huevo y te quité la energía, pero no necesariamente te sientes más ligero. Tú respiras 40 minutos o 20 minutos y te vas a sentir más ligero, más feliz, más calmo, con más energía y vas a estar más sano. Y no vas a saber ni por qué, pero te vas a sentir mejor. Te metes al agua, ¿no? Se potencializan, ¿no? Los efectos. Ese es, digamos, el número 2. Y el número 3, con los hielos, ¿qué es? Mira, para mí, el hielo mucho después de la respiración ayuda a la gente a groundearse, a volver a tocar base, porque si uno hace esos 20, 30 minutos del método Wim Hof típico, te da los beneficios para la salud, para el control de la temperatura y para los neurotransmisores del bienestar, que ya es muchísimo, ya te hace un ser humano más feliz y pleno que el 90% de la gente conocida. Si tu estado mental es felicidad y no apatía y ansiedad, ya estás del otro lado, ya eres otra especie, ¿no? Básicamente, según los libros de psicología.
Pero a mí me gusta, cuando hago mi cosa, ir un poco más allá y entrar en estos cambios a estos niveles de conciencia expandida. El hielo te ayuda a regresar al presente. Te regresa aquí. Si hay gente que apenas siente como colores y regresa de inmediato. Hay gente que respira 20 minutos y ya se salió de la Matrix y la realidad se vuelve átomos fluctuando en el espacio, interconectividad entre todo lo que hay, ¿no? El hielo te regresa aquí y ahora, te baja. Y luego te hace sentir muy bien porque el hielo también produce tanta dopamina y oxitocina y serotonina que no sabes ni por qué, pero a la hora que te saliste del hielo, a las 2 horas, 3, 4, que es cuando llegas al clímax, o sea, tú te sales del hielo y 4 horas después vas a estar llegando al clímax de lo mejor que te va a hacer sentir y de ahí te toma 4 o 5 días regresar a tu estado de default. Entonces, pues tú entras al hielo y bajas. Es un reto que te mete en presencia absoluta. No importa qué traías en la mente, te metes a 0 grados. Digo, lo ideal es empezar por 7, 8. Aquí yo tengo el congelador a 0 y no importa qué traías en mente, te trae aquí y ahora. Te baja la realidad y te deja te deja rico, ¿no? O sea, también ya sales de ahí y dices, esto es algo que me gusta, que quiero volver a hacer, ¿no? Y es parte del método Wim Hof, así es. Háblame, Jero, del metahumano. Ok, el metahumano es esta noción de que una vez que nosotros como personas nos hacemos conscientes de cómo el lenguaje produce nuestra estructura y visión de la realidad y nos damos cuenta de que a gran medida el lenguaje y la cultura humana ha sido algo que el humano ha ido descubriendo y como experimentando, pero también nos damos cuenta de que hay un proceso que es donde podemos ver como el proceso para entender al metahumano y es con los egipcios y los judíos. Los egipcios tenían un vocabulario, un lenguaje, inclusivemente una fonética distinta para usar las palabras que usaban para crear la visión y la ideología egipcia. Los egipcios tenían un lenguaje que al pueblo egipcio y sobre todo a los allegados del faraón les daba suficiente poder de comprensión y conciencia para entender la realidad. Por otro lado, a los judíos crearon un alfabeto de 24 letras y crearon una serie de palabras que solo tuvieran las palabras adecuadas para ser buenos esclavos. No les dieron palabras como cosmovisión para tener una visión espiritual profunda. No les dieron palabras para crear estados de bienestar y plenitud. Es como esta idea de 1984-86, el de George Orwell, donde no existe el frío y el calor, sino que solo existe frío, menos frío, poco frío, alejado del frío, pero no hay una palabra para hablar del calor, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque, aunque los judíos, además a los judíos los privaron de su cultura y su esencia ancestral durante siglos, ¿no? Hasta que llega Moisés. Sí, Moisés. No fui a catecismo, pero en su momento me leí la Biblia, la Torá, un poquito de todos, ¿no? El Bhagavad Gita. De repente puede que me confunda, pero si no me equivoco... No, me encanta aparte que lo dices como puntos de referencia. Me encanta esa visión. Llega Moisés con el conocimiento de los sacerdotes. Moisés se entera de que él es judío y dice, los judíos están esclavizados porque el lenguaje que les dieron, el abecedario que les dieron, las palabras que tienen, la cultura, las leyes que tienen son las necesarias para que sean buenos esclavos. Son sube y baja. Haz esto o te castigo, ¿no? Entonces Moisés literalmente le devuelve el lenguaje a los judíos y con él le da las palabras para poder encontrar su libertad, por así decirlo, para poder tener los mandamientos para crear un sistema cultural, ¿no? Literalmente los judíos eran presos por el lenguaje. Hoy por hoy, irónicamente, el alfabeto que usaron y crearon los egipcios para domesticar a los judíos es el alfabeto global latino que usamos. Ese es otro tema. La cuestión es que el metahumano es el humano que se da cuenta de que su humanidad en gran parte es producto de cómo usa el lenguaje para ordenar sus ideas de lo que es la realidad. Y es el humano que busca crear nuevas palabras, nuevos procesos de pensamiento para crear la experiencia que vive en vez de experimentar la realidad a través de la domesticación social y cultural.
Entonces, el humano es aquel que crea cultura, que dice, oye, quiero entender qué está pasando, qué han descubierto en todos estos campos y cómo cuando tú consumes, el proceso de autoactualización es muy sencillo. Tú consumes información nueva y nuevas experiencias. Una vez que consumiste suficientes, vas a empezar de forma natural, a integrar esta experiencia y esta información, y eso va a expandir tu mapa del mundo, de la realidad y de lo que es posible, ¿no? Y suena como muy burdo, pero no lo es. O sea, Einstein nos trajo fórmulas que hoy por hoy nos dieron televisiones y bombas nucleares y la capacidad, si no fuera porque Einstein creó un juego de palabras, de fórmulas, de letras que definen a través de un nuevo lenguaje post-euclidiano, post-mecánico, post-newtoniano y entran al post-relativismo y toda esta parte mucho más hacia la mecánica cuántica. Gracias a eso tenemos naves, gracias a eso tenemos satélites, gracias a eso tenemos internet, ¿sabes? El puro hecho de conocer y tener información extra de la realidad nos permite autoactualizarnos, primero que nada individualmente y eventualmente como especie, a una forma de nosotros mismos que tiene que cambiar su identidad para adaptarse a esta nueva información, a este nuevo conocimiento, a estas nuevas tecnologías. Primeramente, la élite suele usar cualquier forma de nueva información para intentar reforzar sobre la gente los modelos de fortalecimiento ideológico y domesticación cultural, pero eventualmente llega la siguiente generación, que aquí llegamos nosotros, que este podcast lo es. Estamos tomando fotones que la pantalla literalmente está imprimiendo y convirtiendo en información eléctrica y mandando al otro lado del país para que tú los recibas a la velocidad de la luz, y que un mensaje que yo estoy transfiriendo entre en tu sistema nervioso y se descargue la información. El poder del internet y del YouTube y de todos estos medios para compartir información es mucho más fuerte del que se le suele dar, ¿no? Al final, internet tristemente fue una herramienta militar para tener mayor control sobre la población. Ahora nosotros estamos recibiendo esta herramienta y llega una nueva generación que crece con ella, que ya no se usa para que la televisión tú la consumes, ahora tú puedes crear el programa, ¿no? Y estamos como especie poco a poco migrando, y creo que ahí hay mucho del pedo de la crisis existencial global por la falta de sentido en que se están deshaciendo las estructuras previas, y lo que le toca al humano, para mí o a mi forma de verlo, es abrazar el rol de arquitecto cultural que viene a crear nueva cultura, que dice, todo aquí se está deshaciendo. El Vaticano y la Iglesia, que era nuestra fuente de ética, está asociada a alguno de los crímenes antihumanos más horrendos del planeta, ¿no? Estados Unidos, que era el hermano mayor ideológico de todo el planeta Tierra, se está derrumbando por su falta de solidez en cuanto a una estructura psicológica y cultural. Ya no tienen una identidad, ¿no? Estados Unidos está desmoronando entre el patriotismo conservador y el LGBTQ, que es básicamente como la máxima forma sólida, y el no tener forma. Y no hay un punto de integración intermedio. Estamos al borde de una guerra cultural y racial y étnica y social y nuclear con Rusia, porque nadie sabe ya nada, nadie cree nada, nadie sabe qué tomar como un punto de referencia. En este ánimo de integrar, en esta intención y propósito genuino de integrar, y que justo más filosófico, la razón de existir de este podcast es integrarnos, es que todos tenemos una historia que contar, ¿no? A través de la palabra, a través del lenguaje, a través de una narrativa y un relato que puede conectar contigo, con tu sistema nervioso, en fin. Y en esta inercia, ¿qué significa para ti evolución acelerada, Jero? Para mí representa el crear, primero que nada, esta biblioteca, esta plataforma donde la información, tanto teórica como la guía para ponerla en práctica, está al alcance de todos. Entonces, quien quiera indagar en sus creencias, quien quiera indagar en su parte psicológica, quien quiera indagar en sus habilidades sociales y en su lenguaje no verbal y verbal y sus límites quizás sociales,
puede llegar y encontrar un espacio donde esta información, estas prácticas, estas guías ya están ahí a la mano. Puede tomarlas, autoactualizarlas, integrarlas y eventualmente autoactualizarse una versión de sí mismo que tiene más posibilidades, ¿no? Yo soy de la idea de ciencia, ética y espiritualidad y que tienen que ir las tres de la mano, de que quitas una de esas y ya las cosas no funcionan y de que el futuro tiene que ser así, ¿no? Es el punto mega de Teilhard de Chardin. Innovación científica, espiritualidad y ética que entrelaza y une todo. Creo que el humano tiene que aceptar y abrazar la humanidad, no recibirla de forma como obligada, sino tiene que nacer de ti. No creo en la ética religiosa, no creo que te enseñen ética en la escuela. Creo que la ética nace de ti cuando eres consciente de que la raza, la especie, la biografía, el nombre, todo eso no es cierto. Todo eso son sonidos. Literalmente somos, si nos queremos ir a lo más frío, somos el ADN. Somos 4 aminoácidos que hacen ruido y le dan sentido al sonido para crear narraciones y metáforas para pretender que existen. La ropa que usamos y las guerras y los romances y todo son 4 aminoácidos pretendiendo que existen y jugando consigo mismos a través de distintas formas biológicas, ¿no? Ahora, en el día a día, si a mí me preguntas, yo creo que somos fríamente el universo mismo sucediendo, que no hay un espacio donde mi cuerpo termina y empieza el exterior. Mi cuerpo y el exterior son una sola cosa. No creo más allá de la experiencia directa individual en la dualidad. Creo que aquí estoy yo y tú estás tú. Creo que tú eres tú siendo el universo desde ahí, experimentando una historia temporal y una narrativa finita. Y eso mismo está haciendo el universo desde aquí. Pero ambos somos el mismo cosmos, ¿no? La misma vida buscando expandirse por la Tierra. Así es como lo veo. No creo tener la verdad definitiva, pero creo que desde un punto de vista sí, por conciencia, uno empieza a darse cuenta de que todos estos juegos de estatus y poder que representan gran parte de toda la interacción humana social cambiarían cuando dejáramos justamente de competir por los recursos porque eres tú contra mí y tuviéramos una visión de colaborar para producir recursos para todos, que creo que a nivel global hacia allá vamos. Realmente soy muy optimista con el futuro. O sea, para mí es o se acaba en un mes todo porque Putin toca el botón, porque aquí Biden, quién sabe qué está haciendo. No voy a politizar ahorita si Trump o Biden. No creo saber quién está bien, pero creo que Biden está mal. O sea, lo que sea que está pasando ahí en Estados Unidos, que es el tío del planeta, está fuera de lugar y tienen que estabilizarse. Y lo logran, realmente creo que viene un futuro de mucha abundancia para todos. Viendo tu vida como una experiencia humana, ¿no? Todo lo que hemos platicado, ahorita vamos a ir cerrando la conversación con preguntas rápidas, pero antes, dime qué entiendes por éxtasis. Éxtasis para mí es un estado más allá de la programación cultural, donde uno experimenta una presencia profunda, altamente gratificante, pero que también viene acompañado de un entendimiento o una concientización. Y para mí el éxtasis es darme cuenta de que todo es broma, de que todo es un juego, de que tú eres el universo entero. Si lo quieres ver así, tú eres Dios, solo estás confundido y con un poco de amnesia biológica a través de esta experiencia tridimensional que creaste para separarte de ti mismo y de repente entras en comunión con lo divino, en comunión contigo mismo, con tu yo que se manifiesta como el todo. Y lo único que hay es éxtasis, lo único que hay es esta sensación placentera de comunión con todo lo que existe. Por eso Shiva, que para el hinduismo, y que si tuviera que elegir una deidad, un profeta va a ser siempre Rumi, una deidad, mi favorita es Shiva. Shiva tiene 2 estados de conciencia y son calma, estar en su centro totalmente meditando, y danza en éxtasis, estar bailando y simplemente disfrutando porque puede. Y me gusta esa idea, ¿no? Me encanta. Ha sido un éxtasis para mí este podcast contigo, Jero. Voy a las preguntas rápidas. ¿Surf o fútbol americano? Difícil, pero hoy por hoy surf. ¿Por qué? Porque el fútbol americano es más complejo, necesitas un equipo y es más difícil hacerlo. Surf, pues vivo enfrente del mar, me da
amor me pone en ese estado de éxtasis y presencia profunda y lo disfruto. Sé que tocas la guitarra. Pocket. ¿Cuál es tu rola favorita? Mira, como tal, no tengo, pero tocar me gusta mucho Nako Bear. Es un hawaiano, Nako Bear. Sobre todo, ay, es que tienen varias y todas tienen nombres muy raros, pero ¿De él mismo? ¿Del Spirit, hawaiano? Sí. él mismo, sí. Nako Bear and Medicine for the People, Great Spirit y no puedo creer que se me fue el nombre de mi favorita, que es la que más he tocado en la guitarra, Tunkashila. Ahí me la mandas y la ponemos en la descripción del episodio. ¿Qué es Supermind? Superamind fue el primer proyecto de coaching que empecé, que pues se volvió la marca que ahora es mi página web y gran parte de todo. Y justamente es eso, ¿no? Superar los límites de la mente, salir de la mente y entrar al cerebro, salir del lado mental y entrar en el hardware, que es desde donde operas y trabajas. Si pudieras tener los siguientes superpoderes, ¿cuál escogerías? ¿Ser invisible o volar? Yo creo que volar. ¿Por qué escogerías volar? Libertad. ¿Dónde estás parado ahora, Jero? ¿Quién eres? ¿Cuáles son tus coordenadas emocionales en tu vida personal y profesional? Ahorita estoy en un momento que digo, por un lado también no hablamos mucho de eso, pero pues gran parte de mi parte más profesional ha sido la hotelería. Al final es donde más he trabajado, donde hoy por hoy estoy trabajando, desarrollando un espacio que por un lado es un hotel y por otro lado se plantea que sea una universidad para el alma, lo que eso quiera decir. Cada quien ya llenará el espacio en blanco con qué es Qué eso. bonito. Entonces estoy con muchos retos, digo, todos estamos enfrentando los retos globales. Ahora sí que el planeta entero está en crisis. Eso pues lleva a los retos personales que pues para mí ha sido un proceso de, por un lado, permitirme sentir las emociones cuando hay tristeza, llorar, cuando hay enojo, gritar o rugir, pero al mismo tiempo hacer esto para soltarlas, para que no haya una carga, una tensión continua, sino más bien buscando un espacio de templanza, de estar en una posición donde pues si llegan a atacarte puedes defenderte, si es momento del placer puedes dejarte ir, pero te mantienes como un poco más fríamente en un centro, sin buscar irte ni al placer ni huir del dolor. Digo que siempre vamos a tener lo que Jamie Will llama hermosamente the blissfuck crucifixion, o la crucifixión extática del dolor y la dicha, una cosa así, que es básicamente como cuanto más nos vamos hacia el placer, eventualmente va a ir una caída hacia el otro lado, ¿no? Hay formas de hackear, también es un axioma hermético, también se puede romper una regla con otra y polarizarnos hacia el bienestar constantemente hasta que ese se vuelve el nuevo punto más bajo se vuelve lo que antes era el punto más alto y así. Pero pues estoy en eso, ¿no? En búsqueda de, no puedo decir que tengo el 100% de control sobre mis emociones, pero puedo decir que el 51% sí, y que por lo mismo más racionalmente elijo mi estado emocional de lo que dejo que una emoción sea una reacción que me secuestra y me controla y que ahora estoy triste o ahora estoy enojado, ¿no? Hay dolor, hay tristeza, pero sobre todo el default es templanza. ¿Qué es realmente esencial en tu vida y no negociable? Respirar. Para mí todo es este proceso de, por un lado, conmigo mismo, como creo que para cada quien, para mí lo más importante ha sido encontrar mi autenticidad, desarrollarla, que todo sea este proceso de ser libre, ¿no? Creo que sí, para mí lo más importante es poder ser auténtico libremente y plenamente, y lo que me es difícil porque mis valores básicamente son trata bien a los demás, sé amable, sé gentil, sé asertivo, no dejes que nadie te someta, pero tampoco sometas, no seas agresivo, ¿sabes? Entonces, mientras yo me pueda sentir pleno siendo mi yo auténtico, todo está bien, A veces socialmente, digo, esta hora he intentado quitar casi todos los filtros y simplemente que sea una explosión de ideas y así.
si estoy en la cena con la familia, con el lado católico, pues me restrinjo a preguntar sobre cómo estuvo el fin de semana, ¿no? No voy a traer caos, o sea, soy una persona de mucha disrupción, pero si tú eres un cristiano conservador, me encanta, sélo. No voy a llegar a decirte, no, cuestiona todo lo que sabes, ¿no? A mí, de hecho, me encanta el cristianismo. O sea, si yo tuviera que elegir una religión como propia, sería el cristianismo místico, con toda la idea que justamente retomo mucho con el punto mega de Teilhard de Chardin, que es la cristogénesis, que es cuando tenemos suficiente tecnología para tener acceso a toda la información y todos tenemos acceso a todo, esa misma conexión nos genera una separación mucho más grande, porque si tú tienes acceso a todo lo que a ti te llama la atención, te vas a individualizar e hiperespecializar y volver mucho más raro de lo que pueda hacer cualquier otro humano que no eres tú, ¿no? Entonces, el exceso de unidad también crea esta super separación. La cristogénesis se da, según esta parte del cristianismo místico, cuando permites que Cristo, la conciencia crística es la conciencia de unidad, de no de dualidad, donde reconoces que todos somos uno y por lo mismo amas porque es lo más sabio y consciente que puedes hacer, no porque el amor sea la tendencia cósmica, ¿no? Vemos que la tendencia, al menos biológica, es la agresión. Por algo los animales tienen garras y dientes, ¿sabes? Y no necesariamente una voz hermosa, la mayoría, porque los pájaros, todos los animales hacen ruidos preciosos. A lo que voy es que pareciera que este nivel de realidad tridimensional tiene una tendencia a la agresión. Y esa agresión, según yo, viene de la ignorancia de tener los medios, como lo es el lenguaje, para tener un medio para describir lo que es esta conexión, porque los animales no la tienen, viven en la conexión o en la agresión, no viven en el presente eterno. No hay una palabra para decir ayer y mañana. Puede que haya una noción del tiempo corriendo, pero viven en otra dimensión porque no tienen lenguaje para crear toda la dimensión narrativa. Esta noósfera que hoy es la nube, ¿no? Este campo del conocimiento colectivo. Ahora, para mí pues, surge esta noción del cristianismo místico cuando tú simplemente eres consciente, no necesitas que Dios baje y te lo diga, simplemente estás consciente de tu comunión con todo, no necesitas ayahuasca, no necesitas ni respiración, solamente que algo te lleve al punto de darte cuenta de que todo está conectado y que por lo mismo lo más consciente que se puede hacer es respetar, cuidar y compartir y colaborar en vez de competir. ¿Cuál dirías que es tu prioridad para cerrar en 2024? 24... Para mí el 24, que pues este año cumplí los 30 años, ha sido como un fractal de los 30 años pasados, ¿no? Las cosas más duras que me han pasado en la vida me pasaron por 3 este año. Entonces yo lo estoy viendo como un reto para justamente ver qué tanto estoy preparado para superar los retos que ya pasé, qué tanto realmente ya los pasaste, ¿sabes? Y creo que para mí ha sido consolidar justamente estos 10 años, 15, 20, 30 años de pura aventura, de pura locura, en algo que ya tiene una forma externa, como la plataforma de Superamind que se está haciendo la escuela en línea, como aquí pues lo que estamos construyendo en físico para la universidad, los hoteles, la parte, ¿sabes? Como que para mí es un año de consolidar. Ha sido un año de integración y prepararme también. Creo que de los 30 a los 40 mucha gente se asusta, cree que ya se le fue lo mejor de la vida. Yo la verdad veo como que mis 20 a 30 fueron descubrir, desarrollar experiencias, habilidades, y ahora de los 30 a los 40 estoy excitado porque empieza a hacer esto para crear algo, ¿no? No estoy casado, no tengo hijos, no tengo mucha más responsabilidad que mi renta y pues cuido como puedo a mi familia, a mis padres, estoy, ¿sabes? Entonces para mí vienen, según yo, 10 años de primero que nada ver qué chingados va a pasar con la humanidad y con la Tierra, y segundo, volverme un catalizador o crear este espacio para catalizar y ayudar a quien quiere, porque creo que también la ignorancia es parte del proceso. Creo que si somos el cosmos, el ser más ignorante está cumpliendo con su propósito de ser el cosmos ignorándose a sí mismo, ¿sabes? Viviendo una experiencia donde no se toma en cuenta. Y para mí el mar en la Tierra es ignorancia, no es otra cosa, ¿no?
no creo que Epstein o que Didi o que quien quieras hubiera hecho lo que hacía si hubiera tenido conciencia y entendimiento de su conexión con cada niño, con cada forma de vida que le rodea. Creo que son ignorantes y que por lo mismo entras en el juego de lo único que importa es el poder, el estatus y el placer. Entonces todo va a ser eso, ¿no? En el momento que entras a otro lado, sigue habiendo placer, sigue habiendo juegos y dinámicas, pero ya no son tanto de poder y control, son de colaboración, ya no son tanto de placer por medio de qué me meto o a qué me cojo para sentirme bien, ya es mucho más el placer como un estado que tú tienes la capacidad de manifestar, ¿no? Nuestras relaciones, inclusive interpersonales, cambian porque dejan de ser el juego del esposo y la esposa de estatus, de un rol social como papá, mamá, a realmente dos almas auténticas que se encuentran y que coexisten y co-crean un modelo de realidad para coexperimentar, ¿no? Entonces también llegas a un punto donde tu conciencia cambia. Para mí es súper difícil hoy por hoy encontrar una pareja. Eso te sabes porque ya no quiero la experiencia del Caribe. No quiero el fast food, quiero justamente a alguien con quien pueda co-crear la experiencia que vamos a vivir y que nos ata no sea un contrato, sino realmente una visión, un sueño y libertad. Y estoy contigo porque decido estar contigo. Y mañana eres libre de irte, pero espero que mañana decidas pasar un día más a mi lado, ¿no? Y que eso, porque creo en el amor de por vida. Se viene, espero que en los siguientes 10 años eso vamos a manifestar también. Eso. Pues ahí lo tienen, público inteligente y conocedor. Jerónimo Emiliano González Jansen Kronengold. Eres un genio resiliente y apasionado. ¿Quieres compartir tus redes, algún dato de contacto? Claro que sí, pues estamos en YouTube, donde pues ya hay cientos de videos para todos los temas, para cada gato su pedrada, para lo que estés buscando hay algo. Estoy jugando en Spotify también de repente subiendo videos en formato de audio, algunos podcasts, ideas, como Evolución Acelerada con Jero creo también. Ahorita no tengo planeados talleres, pero pues ahí por las redes, también en Instagram es donde más pues estoy subiendo qué es lo que sigue para cuando tengamos talleres, eventos, sesiones, quien quiera venir, y pues sobre todo eso, manténganse despiertos, construyan cosas y sean amables por encima de todo. ¿Algo que quieras gritarle al mundo? Ay, creo que ya lo gritamos durante 3 horas, pero bastante, sí. Repito, Aldous Huxley, por encima de todo, sea amable. ¿Algo más? Confía en tus instintos, haz lo inesperado, encuentra a los otros. Estamos aquí para llevarnos a casa, para acompañarnos. De regreso. Poca madre, mi hermano. ¿Bien? Los amo. Bye bye, hasta el siguiente episodio. Un gusto haber estado aquí, un honor, gracias por la invitación y seguimos sintonizando. Chao, chao. Chao. Y así cerramos otro episodio lleno de historias que nos demuestran que el poder de la experiencia es real. Porque no se trata solo de llegar a la meta, sino de todo lo que vivimos en el camino. Si algo te resonó hoy, si una historia te hizo reflexionar o te inspiró, compártela y no olvides darle like, suscribirte o seguirme según donde nos escuches, para que el algoritmo haga su magia y más personas puedan acceder a estas historias. Y si además quieres tips prácticos para mantener tu grit bien afinado cada semana, no te olvides de suscribirte a Gritones Hacks en braulifiloteo.com. Recuerda, todos tenemos una historia y cada una tiene el potencial de cambiar algo en alguien. Nos escuchamos en el siguiente episodio, donde las historias continúan. Hasta pronto.